hermanos, antes de ir a la palabra, no le dimos la bienvenida a las visitas. Si tenemos visitas con nosotros, a ver las manos, algunas visitas que están con nosotros en esta mañana, por aquí, qué bueno. ¿Cómo le decimos a las visitas? Bienvenidos, esperando que esta sea su casa, esta misma mañana. Gracias por estar con nosotros. Y vamos ahora sí a la palabra del Señor. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor en esta hora. Muchas gracias, Señor, te damos porque solo tú eres digno, no hay otro más. Aunque nosotros muchas veces honramos y exaltamos a ídolos, y por eso tenemos que guardar nuestro corazón de la idolatría, de poner otras cosas u otras personas y aún a nosotros mismos por encima de ti. A uno de tus apóstoles, de los que estuvo contigo, en un momento se inclinó a adorar a un ángel y fue reprendido por el ángel diciéndole: no te inclines delante de mí, adora a Dios, adora a Cristo, porque solo Él es digno. Él es digno porque Él es Dios, Él es digno por la obra que hizo, Él es digno porque Él es maravilloso, sublime, excelso, glorioso. No hay otro como Él. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio. En esta mañana te hemos adorado en cánticos, en alabanzas, y ahora queremos venir a ti con reverencia y humildad a escuchar lo que tú tienes para todos nosotros, incluyendo el predicador que necesita escuchar de ti también. Te necesitamos, Señor, en esta hora. Habla a tu pueblo. Usted conoce la necesidad particular de cada uno. ¿Cómo vamos a estudiar en esta mañana? Usted conoce cada necesidad particular, interna, personal. Usted conoce nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestras batallas, luchas, los desafíos que tenemos. Usted conoce todo esto, Señor. Queremos recibir una palabra de ti, no del predicador, porque aún el predicador necesita escucharte. Una palabra de ti, Señor. Que se escuche tu voz y no la voz de un hombre. Se escuche con entendimiento la palabra de tu Espíritu, que solamente Él puede enseñar correctamente. Sé con nosotros, Señor, en esta hora. ¿Qué puedo yo decirle a tu pueblo? Yo sé que tu palabra sí tiene mucho que decirnos en esta hora. Por eso te pido por favor en el nombre de Cristo Jesús que escondas al predicador detrás de la cruz de Cristo y que el nombre de Cristo sea glorificado, sea exaltado. Él no es digno, el predicador no es digno de estar en este momento, en esta posición. Queremos que de un vaso de barro con grietas tu nombre se glorifique, Señor. Te lo pedimos por favor en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Volvemos a San Marcos en el capítulo 5. No sé si usted ha notado que San Marcos es un libro de acción, va bastante rápido, va bastante activo y este es un libro que, si usted no lo ha notado, ojalá que lo pueda notar en un momento que pueda leerlo. Es un libro que mantiene mucha intensidad, tiene suspenso y ahora qué va a pasar, qué viene, una historia detrás de la otra.
Recordemos que el propósito de San Marcos no es solamente presentar a Jesús como el siervo, sino de presentar a Jesús como el Salvador, aquel que tiene la solución. En esta mañana continuamos en los versículos 21 y vamos a llegar hasta el versículo 34. Una historia que conocemos, aquí tenemos dos historias en uno, o en una. Y obviamente la vamos a dividir estas dos historias porque, de hecho, Lucas hace el relato bastante parecido a como lo tiene Marcos. Mateo hace el relato más resumido, lo resume bastante. No tenemos tantos detalles como lo tenemos en Marcos y en Lucas. Y vamos a leer esta porción. Recuerde que a partir del capítulo 4, la última sección del capítulo 4, pudiéramos decir el versículo 35 del capítulo 4, Marcos nos presenta una serie de milagros, una serie de intervenciones sobrenaturales de Cristo, sobrenaturales de Jesús, intervenciones que los discípulos fueron testigos presenciales, testigos visibles, estuvieron allí. Obviamente, San Marcos no era parte de este grupo, sino que él recibió esto de los discípulos. También Marcos recibe todos estos relatos de parte de la madre de Jesús. Esto es parte de, pero por eso en algunos que otros, en Mateo, Marcos y Lucas, tenemos algunas diferencias en los relatos. No es contradicciones, sino diferencias porque recibieron información y recolectaron información de diversas fuentes. Vimos a Jesús calmando la tempestad, su poder sobre la naturaleza, sobre fenómenos naturales. Luego, la sección anterior que estuvimos estudiando, Jesús teniendo autoridad y poder sobre las potestades espirituales. Y ahora, algo que nos afecta a todos. Quizás no hemos estado en una tempestad en alta mar, pero hemos tenido tempestades de diversas maneras, no en una barca física, pero sí en este mundo tenemos tempestades. Quizás no hemos tenido experiencias de este tipo, como endemoniados de esta manera, pero sí hay una lucha espiritual, hermanos, contra potestades, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Pero aquí hay algo que de alguna u otra manera todos nos podemos identificar. En primera persona. Vamos a leer desde el versículo 21 de San Marcos 5 que dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Acuérdense, ¿dónde estaba Jesús? En la tierra de los Gadarenos. Jesús regresa ahora. Dice, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar, como lo había estado anteriormente. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Antes
le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta es la palabra del Señor y que el Señor bendiga su palabra en medio nuestro en esta mañana. Y podemos ver en esta mañana la autoridad de Jesús y su misericordia. La autoridad de Jesús y su misericordia. Este mensaje lo vamos a dividir en dos porque les dije que aquí tenemos dos historias en uno. Fíjese que empieza hablando de Jairo y hay una intervención que entonces tenemos a una mujer. El texto mismo nos va a ir guiando, nos va a ir diciendo. Y de hecho este tipo de narración son fácil de entender, son fácil de interpretar. No hay mucho que difícil. Sí hay cosas profundas y espirituales aquí que por el poder del Espíritu Santo es que podemos entenderla, pero es una narración. Y de hecho es una narración tan interesante que nos podemos identificar con esto. Ahora, después de Jesús demostrar su autoridad y su poder sobre la naturaleza, capítulo 4, sobre las potestades espirituales, ahora vamos a ver su poder y su autoridad sobre la enfermedad y sobre la muerte. Fíjese que este pasaje comienza con Jairo pidiendo por su hija que estaba agonizando. Todavía estaba viva, pero estaba en un estado crítico. Estaba en un estado, como decimos, de las últimas. Estaba ya tirando los últimos respiros. Su aliento se quedaba cada vez más corto y este hombre va donde Jesús y le ruega. La historia de Jairo no fue tan feliz porque en el interín le llega la noticia que ya había muerto. Pero esa historia la veremos más adelante, Dios mediante. El pasaje inicia Jesús saliendo de territorio gentil. Recordemos que él estaba en la parte opuesta a Galilea, Gadara, que era una región predominada por personas gentiles. Una muestra de ellos, o tenemos una idea de esto, porque se criaban cerdos. Los judíos no criaban cerdos, no apacentaban cerdos, no tenían esta costumbre porque entendían que los cerdos, de acuerdo a la ley, eran inmundos. Jesús regresa ahora al lugar donde él había estado antes de pasar o de cruzar el mar de Galilea. Regresa al mismo lugar prácticamente, nos dice el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto
al mar. Recordemos que Jesús en el capítulo 4, en vez de volver a las sinagogas, ahora se va a la orilla del mar y empieza a enseñar allí y se reúne mucha gente. Jesús sale de un encuentro con un hombre a un encuentro con una multitud. Se encontró con un hombre, Mateo nos dice que eran 2, pero eran pocas personas. Sale de un encuentro con un hombre, ahora regresa a una multitud. Sale de ser rechazado y expulsado por mucha gente que luego se reunió alrededor de él. Recuerde que lo expulsaron, le dijeron: sal de aquí, no queremos que estés en medio de nosotros. Y ahora a ser recibido por una multitud, nos dice el texto del versículo 1. Gran contraste tenemos aquí. Lucas nos dice el detalle en Lucas 8:40, que cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le habían estado esperando. Recuerden que Jesús había salido de noche y esa noche cruzaron el mar y esa noche se levantó una tempestad. Jesús regresa y la gente le está esperando, le está aguardando, le recibe, dice, con gozo. Lucas habla acerca de este detalle, le recibe con gozo. Lucas 8:40, donde encontramos también esta misma historia. A Jesús lo esperaba mucha gente, su fama había crecido de tal manera que con desesperación lo buscaban. Y ese es el caso que encontramos aquí de Jairo y de esta mujer. 2 casos de personas que buscaron a Jesús con desesperación. Buscaron a Jesús, ya no tenían otro recurso. Dos situaciones de enfermedad. La hija de un oficial, nos dice el texto, versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dos situaciones similares. La hija de un hombre enfermo y una mujer enferma. Hermanos, una enfermedad llevó a la muerte y esa es la tendencia. Las enfermedades, hermanos, no solamente desgastan y consumen el cuerpo. ¿Usted sabe cuál es el objetivo final de las enfermedades? La muerte. Las enfermedades buscan acabar con la vida humana. Hermanos, y si algo tenemos claro es que vivimos en un mundo lleno de enfermos. Hay muchas enfermedades. Hay tantas enfermedades. En nuestro país hacen falta médicos. Hablando de nuestro país, porque en otros países también hacen falta médicos. Hacen falta más hospitales, hacen falta más recursos para ayudar a la gente. Hay tantas enfermedades. Los hospitales no dejan de estar llenos. Usted piensa y cree que va un día a un hospital o va a ir un día a una clínica y piensa que va a tener el lugar limpio, que voy a ir este día porque quizá va a ir menos gente. Ese es el día que más gente pueda encontrar. Alguien dijo que por eso le pusieron a los pacientes pacientes, porque hay que ser paciente. Al médico no se puede ir con rapidez, no se puede ir con
con que me toca primero y que estoy más, no, todo el mundo está desesperado. Todo el mundo quiere que lo atiendan primero, todo el mundo tiene una situación. Hermanos, estamos familiarizados con esto, ¿no? ¿Verdad que sí? Las clínicas están llenas, los hospitales están llenos, las salas de emergencia están llenas, los médicos agotados, agobiados, que ponen una cita a 1 hora, usted llega a esa hora, pero el médico no llegó, llegará más tarde porque se le presentó una urgencia, porque tiene que operar a alguien, y son cosas que suceden día a día. Los lugares de análisis o los laboratorios clínicos llenos de gente. Pero también día a día y semana a semana, las funerarias están llenas. Enfermedades y muertes. Hermanos, esto es, de manera sencilla, no simple, pero de manera sencilla, las enfermedades y la muerte son el resultado del pecado. Este es el resultado de la caída humana y de los efectos desastrosos y fulminantes del pecado. Todavía no hemos entendido, creo, los efectos del pecado. ¿Hasta dónde el pecado nos ha traído? Quizás, alguien dijo, quizás si Adán y Eva se hubiesen imaginado hasta dónde iban a hundir a la humanidad, ellos hubieran considerado mejor no desobedecer a Dios. Si ellos hubieran considerado y hubiesen visto a un hijo matar a otro hijo, quizás no hubiesen desobedecido a Dios. Si ellos hubiesen pensado en las consecuencias físicas, emocionales de desobedecer a Dios, quizás no hubiesen desobedecido a Dios. Pero el evangelista San Marcos y los evangelistas nos presentan todos estos casos de la vida real, de la vida del Señor Jesús, del ministerio del Señor Jesús. Nos presenta enfermedades, muertes, cómo un endemoniado o cómo demonios tenían en un estado inhumano a un hombre. Nos presentan todo esto para enseñarnos y presentar que Jesús es el único Salvador, que en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay sanidad, hermanos, que en Jesús hay restauración, que en Jesús hay liberación y que en Jesús también hay calma. El versículo 22 nos dice que este hombre vino a Jesús con una actitud de humildad y sumisión. Mira el versículo 22. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. El versículo 23 dice, y le rogaba mucho. Jairo era un hombre importante en la sociedad judía en el aspecto religioso, era un oficial de la sinagoga, dice el texto, era uno de los principales de la sinagoga. Él se encargaba de dirigir, de organizar las reuniones religiosas o espirituales. ¿Y cómo vino delante de Jesús? Vino en un estado de humildad, vino en un estado de sumisión. Dice el versículo 23, le rogaba con insistencia, le rogaba mucho. ¿Cómo él vino? Rogándole.
¿Usted se acuerda que anteriormente los demonios le rogaban a Jesús? ¿Usted se acuerda que luego el ex endemoniado le rogaba a Jesús? Ahora vemos a este hombre rogándole a Jesús, pidiéndole a Jesús, yendo con insistencia a Jesús. Se postró delante de sus pies. Hermanos, es algo que tenemos que tener claro y que tenemos que llevar a nuestras mentes y tratar de asimilar y poner en práctica es que nosotros tenemos que postrarnos a los pies de Jesús. Él tiene todo dominio, toda autoridad, tiene todo poder. Estas personas no dudaban de que Jesús podía hacerlo. ¿Usted no notó eso en el texto? Ellos no dudaban de que Jesús podía hacerlo. Ellos sabían que Jesús podía hacerlo. Y usted sabe que, hermanos, hay situaciones en nuestras vidas como que dudamos que Jesús puede hacerlo. Y por eso buscamos otros medios. Este hombre, a pesar de su estatus o de su posición espiritual, dice ahí que le rogó con insistencia y le dijo exactamente lo que él quería. El versículo 23 dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Mi hija está al borde de la muerte. Ven, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Él le dijo a Jesús lo que estaba pasando con su hija y le pidió a Jesús lo que él quería y cómo quería que lo hiciera. Él sabía que en Jesús había poder. Hermano, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Jesús hay poder todavía. Este hombre estaba en una situación desesperada. ¿Se acuerda cómo estaban los discípulos en medio de la barca? O en la barca en medio del mar, ¿cómo estaban? Desesperados. No te importa, no vamos a morir y a ti no te importa, Señor. ¿Cuál era la condición, hermanos, del endemoniado? Hermano, ese hombre estaba atormentado. Y no solamente atormentado, recuerde, este hombre estaba al borde de la muerte. Si Jesús no interviene, no eran los cerdos que se iban a ahogar. Era él que los demonios querían ahogar. Ahora vemos a este hombre rogando por su hija. Este hombre intercediendo por su hija. Este hombre implorándole al Señor por su hija. Mi hija está al borde de la muerte. Un hombre desesperado, pero vemos también a una mujer desesperada con la misma actitud, una mujer enferma. El versículo 27, volamos algunos versículos, y el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Cómo estaba esta mujer? Desesperada, angustiada. Esta era la misma actitud. Dice el texto, el versículo 24, mira lo que dice el versículo 24. Jesús acepta la invitación de Jairo y el versículo 24 dice, y fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ante el ruego de este hombre, ante el ruego de la petición de este hombre, Jesús, ¿qué hace? Va con él. Va con él. Hasta este momento, imaginémonos que somos Jairo. ¿No verdad que sí? Imaginémonos somos Jairo. Estamos allí pidiéndole, Señor, mira, mi hija está al borde de la muerte, te pido por favor, te ruego, te suplico, te imploro, te lo ruego, por favor, ven, pon la mano sobre ella para que ella sane y viva.
Y Jesús dice, vamos. Hasta ese momento, ¿cómo? ¿Todo va bien? ¿No verdad que sí? Todo está normal. Bueno, Jesús va para la casa, vamos en camino, pero, el versículo 25 hay un pero. ¿Qué dice el versículo 25? Se presenta una interrupción. Hasta ese momento que Jesús va acompañando a Jairo a su casa, todo va a estar bien, todo va bien. Parece que Jesús va a sanar a la niña, parece que Jesús va a responder la oración de este hombre, la intercesión de este hombre. Pero Jesús tiene que hacer una parada. Bueno, a veces nosotros tenemos planes y a veces parece que todo va bien, pero luego las cosas como que empeoran. Por eso les digo que estas historias nos podemos identificar, porque lidiamos con enfermedades nosotros o lidiamos con las enfermedades de otros. En un mundo de enfermos, en un mundo de muerte. Enfermedad por aquí, enfermedad por allí, muerte por aquí, muerte por allí. Se presenta ahora una mujer. Este pero habla de una interrupción, una interferencia, algo que se aparece en el camino de Jesús hacia la casa de Jairo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Aquí vemos no solamente la condición de esta mujer, sino lo que ella había hecho para tratar de solucionar esta condición. Una mujer con un flujo de sangre por 12 años. Esto es algo inusual, hasta donde tengo entendido. Esto es algo inusual. Y aquí habla en un lenguaje bastante suave, en un lenguaje bastante amable, de alguna manera, lo que estaba sucediendo con esta mujer, perdiendo sangre por 12 años consecutivamente. Y mire lo que dice flujo. Creo que todos nosotros conocemos, mayormente las mujeres saben, que esto es por periodos, esto es por tiempo. Cuando este periodo se alarga, ustedes saben, ¿no, verdad? Hay una alerta, algo está pasando, algo no anda bien. Hay que buscar solución, algo no está bien. Imagínense por 12 años. Una enfermedad por muchos años, 12 años, esto habla de un desgaste físico. No solamente de un desgaste físico, las enfermedades desgastan en sí mismas. Hermano, una gripe nos pone bobos, nos pone flojos, nos debilita. Una gripecita, un virus. Las enfermedades desgastan físicamente. Esta mujer, podemos ver un desgaste físico, podemos entender un desgaste físico, pero no solamente esto, un desgaste emocional y un desgaste espiritual. Y además de esta condición física, se había añadido que en esta condición, bajo esta condición, la ley
decía que esta mujer socialmente era una mujer impura, que tenía que estar separada de la sociedad, que tenía que estar alejada de la sociedad. Según lo que dice Levítico capítulo 15, versículos específicamente 25 al 27. Una situación bastante penosa, bastante triste. No sé si le ha pasado en algún momento que usted va al médico o va al hospital o va a la clínica y usted cree que usted es el peor que está allí y encuentra personas peores que usted. O usted lleva a alguien que usted cree que está mal y usted encuentra personas que están mucho más mal y peor. Y al ver la condición de esas personas, eso le da tristeza. Hermanos, los hospitales, las clínicas, son lugares tristes. Todo eso es por el pecado. El pecado trae tristeza. El pecado trae desgaste espiritual, pero trae desgaste físico. Trae desgaste emocional. El pecado, eso es lo que hace el pecado. Pero no solamente esto, sino que también el texto nos dice que los médicos, el versículo 26, los médicos habían añadido sufrimiento a esta mujer en lugar de alivio. Se habían aprovechado de esta mujer. Y como sabemos, hermanos, no es un secreto, tristemente, no podemos decir que todo sería algo mentiroso, sería algo deshonesto. Pero tristemente muchas personas han tomado la medicina como un negocio. Dios ha puesto en las manos la sabiduría a hombres y mujeres para tratar el cuerpo humano. Y esto es para traer alivio, para tratar de traer algún tipo de solución. Creemos en la sabiduría de los médicos. Creemos en las capacidades de los médicos. Pero dice el texto aquí, versículo 26, y había sufrido mucho, ¿de quién? ¿De quién había sufrido mucho? De muchos médicos. En vez de traer alivio a esta mujer, habían agregado sufrimiento a esta mujer. Hay médicos que hacen lo mejor que pueden. Conocemos de médicos que hacen lo mejor que pueden. Hermanos, a veces se nos olvida y tenemos que tener algo claro. A veces se nos olvida que por más capaces y hábiles que sean los médicos y la ciencia están limitadas. No estoy diciendo nada nuevo. Los médicos y la ciencia están limitadas. Esta mujer había buscado muchos médicos, había sufrido de muchos médicos. Además de esto, el texto también nos dice que había gastado. ¿Qué había gastado? El versículo nos dice, el versículo 26, 27, 26. ¿Qué había gastado? Hermano, la medicina es cara. La medicina cuesta. Y no voy a entrar en esos tipos de detalles
Es interesante y si hay que pagarlo porque los médicos han hecho un esfuerzo, han invertido en esto. ¿Tú sabes lo que es? Bueno, ustedes saben lo que es. Yo no les voy a hacer esa pregunta. Ustedes saben lo que es pagarle a un médico por una consulta de 10 minutos 3,000 pesos. Ahora como que están hablando, estaban calladitos ahorita, ahora están como, no sé si es que se están quejando de los médicos. Acuérdense, tenemos médicos entre nosotros. Ellos están oyendo eso, ellos están pendientes de eso. Y lo grande es para que te receten una pastilla. Pero bueno, es otro tema, no vamos a decir. Pero Dios le ha dado las capacidades a ellos que puedan detectar, que puedan proveer una solución, pueda ser definitiva o pueda ser temporal, a ciertos problemas físicos. Hermano, si hay que pagarlo, hay que pagarlo. Ese es el trabajo y Dios le ha capacitado con eso. Y además, hay muchas cosas que no vamos a entrar en detalles, porque lo que queremos es hablar la palabra del Señor. Pero dice aquí que lo había gastado todo. Una mujer, hermanos, que por su estado, algunos entienden que era una mujer sola. Quizás se había divorciado, su esposo se había separado de ella. ¿Cuál era el estado de esta mujer, hermanos? 12 años en impureza. Léase Levítico 15. Léase Levítico 15. 12 años alejada de la sociedad. Porque déjeme decirle, le voy a dar más o menos una pista de lo que dice Levítico 15. Cuando una mujer estaba en ese tiempo, en ese periodo, lo que ella tocaba era inmundo. Y tenía que haber un proceso después de ese periodo de purificación, no solamente de ella en su cuerpo, sino que también de todo lo que ella había tocado. Tenía que haber un proceso de purificación. Imagínense esta mujer, 12 años, no podía tocar a un hombre. Quizás su esposo lo había dejado, sus hijos se habían ido, no podía estar en la sociedad. Y el texto nos dice que esta mujer lo había gastado todo tratando de buscar una solución. Dice el versículo 26, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Los costos y los gastos económicos eran considerables. Una mujer sola había llegado a gastarlo todo sin encontrar solución. Aún así su condición había empeorado. Hermanos, sabemos y hemos escuchado de personas con recursos económicos que no han podido llegar a la solución de su enfermedad. Hermano, porque la enfermedad, ¿usted sabe de dónde viene? Del mismo infierno. La enfermedad no viene de Dios, aunque pudiéramos entrar en temas teológicos y demás. Obviamente Dios permite estas cosas y obra a través de estas cosas, pero es el pecado que ha traído las enfermedades. Es el pecado. Y para que tengamos claro, para que no nos vayamos de aquí o no se vayan aquí con una confusión, hermano, no significa necesariamente
que si tú estás enfermo o que si alguien está enfermo es porque está en pecado. Eso no es lo que significa necesariamente. Por eso si usted lee Santiago capítulo 5, dice, si alguno está enfermo entre vosotros, haga oración. Y sigue diciendo y sigue hablando, y si ha cometido pecado, porque puede ser que hay enfermedades que vienen por causa del pecado. Recuérdense en San Juan, cuando los discípulos vieron a un ciego, dijeron, ¿quién pecó, este o su padre para que naciera ciego? Consideraban que las enfermedades venían por causa del pecado, o que esa persona había pecado. Eso es una posibilidad, pero no es lo absoluto. La realidad, hermanos, es que todos nosotros vivimos en un mundo donde hay pecado, y aunque no estemos en pecado de alguna manera, estamos expuestos a la enfermedad, estamos expuestos a enfermarnos. Por eso les digo que la enfermedad viene del pecado. El sufrimiento, la pérdida, el desgaste espiritual, el desgaste físico, el desgaste económico de esta mujer era incalculable, y dice el texto que había empeorado en vez de mejorar. Ella buscó la solución. La última y verdadera solución fue ir a Jesús. Versículo 27. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué hizo? Tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Hermano, ella como que entendía y conocía el poder de Jesús. Porque ella no ni siquiera habló, ni siquiera le pidió, solamente déjame. Yo entiendo que tocando su manto, hay un texto que dice el borde de su manto. Ella dijo, seré salva, seré sana. Hermano, usted sabe que Jesús conoce todas las cosas. Yo le pregunto, yo me preguntaba, ¿no conocía a Jesús la situación de esta mujer? Le voy a enseñar algo en el texto. Vamos a ver algo en el texto un poquito más adelante. 12 años antes de Jesús iniciar su ministerio, ya esta mujer tenía ese problema. Le digo esto porque si Jesús conoce todas las cosas, usted sabe que muchas veces Dios deja que nosotros gastemos otros recursos para que nosotros entendamos que la verdadera solución solamente está en Él. Y a veces Él deja que nosotros pasemos lucha. Nos deja coger lucha, como decimos. Nos deja coger lucha. Y gastamos todo lo que tenemos. Gastamos todos nuestros recursos. Se nos acaban todos los recursos. Y en vez de mejorar, la cosa empeora. Hermanos, mismo que vemos aquí con Jairo es lo que vemos con esta mujer. Estas dos personas lo que hicieron fue humillarse delante del Señor y dejar que el Señor hiciera lo que Él tenía que hacer. Él no debe ser, hermano, nuestro último recurso. Él no debe ser tu último recurso. Usted sabe que a veces nosotros hacemos todo lo que podamos y de último vamos al Señor. Hermano, el Señor no debe ser tu último recurso, Él debe ser tu recurso. Él debe ser a donde tú vayas.
es donde tú acudas a Él. Usted sabe que muchas veces nosotros pecamos y fallamos. Antes de llamar a un doctor tenemos que orar. Usted sabe que nosotros fallamos muchísimas veces. En problemas, en situaciones, de enfermedades, lo que sea. Salimos corriendo y ni siquiera oramos. No es que dejemos de confiar en los médicos. Nosotros tenemos médicos que recurrimos a ellos frecuentemente. Hermano, pero tenemos a alguien más cerca, a nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted duda del Señor, pero yo creo que el Señor sigue haciendo milagros y sigue teniendo poder. Y hermano, no siempre Él va a curar las enfermedades. No siempre nos va a sacar del hoyo de una enfermedad. Y a veces Él nos deja postrado ahí para que dependamos de Él. Dice que ella se acercó y tocó el manto de Jesús. Solamente el manto de Jesús. Y eso fue suficiente para que fuera curada de su aflicción que había tenido por 12 años. Hermanos, 12 años se dice rápido. Pero en medio del sufrimiento no se pasa rápido. Hermanos, hay sufrimientos de un mes que parecen 3 años. Hay sufrimientos que llegamos a decir y que la persona llega a decir, Señor, ya mátame, llévame, sácame de aquí. Tú puedes decir lo que tú quieras. Tú puedes pedirle al Señor lo que tú quieras. El Señor va a hacer lo que Él quiera. Y cuando Él quiera. 12 años se dice así. 12 años de sufrimiento, 12 años de desgaste, 12 años de tribulación, 12 años de una condición empeorar cada vez más. Dice el texto, versículo 29, enseguida. Enseguida. Usted sabe que esa es una frase que se repite una y otra vez en San Marcos. Enseguida. Enseguida. Lo que médicos no hicieron, no lograron por 12 años, enseguida Jesús lo logró. Hermano, un día, yo tengo confianza y yo creo que un día las aflicciones terminarán. Un día terminarán. Tenemos aflicciones de diferentes maneras, de diferentes frentes. Yo no sé cuál es tu aflicción, yo no sé cuánto tiempo tú has estado pasando por una aflicción o estás en una aflicción, pero déjame decirte algo. Un día esa aflicción va a terminar en el nombre del Señor y por el poder del Señor. Mi propósito en esta mañana es el mismo propósito de este texto, hermanos. Traer conciencia de dónde nos lleva el pecado, las consecuencias del pecado, los resultados del pecado, pero también traer aliento a nuestras almas de que el poder y la autoridad de Jesús están por encima de las consecuencias del pecado en esta tierra. Y que Él tiene misericordia, porque Él tuvo misericordia de esta mujer. Él sabía quién era esta mujer. Hermanos, te puedo decir algo, aquello que te aflige, aquello que te atormenta, por poco o por mucho tiempo, llévalo a Jesús. Acércate a Jesús. ¿Qué ella dijo? Desde que escuchó que Jesús estaba cerca por ahí. Me voy a acercar. Me voy a acercar. Mire, y algo interesante que puedo notar en el texto es, el texto empieza diciendo que mucha gente le apretaba.
a Jesús. El versículo 24. Le apretaba, una multitud le apretaba. Esta mujer se acerca. El texto no me dice que cuando esta mujer se acercaba a Jesús, la gente le iba abriendo el paso. El texto no me dice eso. De hecho, después que Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos, ¿qué le dicen? Mucha gente te aprieta, no que, bueno, abrieron el camino para que esta mujer te tocara. No, posiblemente, muy posiblemente, durante el trayecto de esta mujer acercarse a Jesús, esta mujer tocó mucha gente. Y no solamente que tocó mucha gente, sino que ceremonialmente, según la ley, recuerden, todo lo que una mujer en esa condición tocara era inmundo. Había contaminado a mucha gente también ceremonialmente. El tema está, hermanos, es que es muy posible que la gran mayoría de personas que estaban allí no conocían la condición de esta mujer. No conocían la condición de esta mujer, no sabían cuál era su situación. Ahora, ¿qué dice el versículo 29? Y enseguida la fuente de su sangre se secó. En el versículo 25 habla de un flujo de sangre y ahora aquí habla de una fuente. Esto habla, hermanos, de que era algo continuo. Esta mujer perdía sangre todos los días. Era una fuente de sangre. Dice, esta fuente se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El texto nos habla de sufrimiento, el texto nos habla de empeoramiento y el texto ahora nos habla de aflicción o azote. ¿Usted sabe lo que es un azote? Si ustedes le dieron una pela, usted sabe lo que es azote. Versículo 30. Luego Jesús, ahora vemos aquí, hermanos, miren algo, la manifestación de la misericordia de Jesús. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Aquí vemos la manifestación de la misericordia del Señor. No solamente que sanó a una mujer, sino que dejó que una mujer le tocara. Hermano, no es que Jesús no sabía quién le había tocado, o que salió poder de él sin él saberlo. Si el Señor tiene control de todas las cosas, no puede ser que él le tocaran y él no sepa, ay, salió poder de mí, yo no sé qué pasó. El poder que yo tengo actúa a lo loco. No, hermano, Dios no es loco. Y él tiene todas las cosas bajo su control y su dominio y bajo su conocimiento. Lo que Jesús quería era demostrar públicamente la misericordia divina. Aquella mujer que no podía tocar a nadie porque contaminaba ceremonialmente a otros, Jesús le dejó tocarle. Jesús no fue contaminado. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús es incorruptible. Todo lo contrario, el que se acerca y toca a Jesús es transformado.
Lo que necesitamos es acercarnos a Jesús. Lo que necesitamos es acercarnos a Él, a su presencia. De hecho, miren, Jesús sabía, el texto nos dice que Él preguntó, Él habló con la multitud, ¿quién me ha tocado? Los discípulos se atreven a decirle, Señor, ¿pero qué es lo que tú estás diciendo? Mucha gente te ha tocado, la gente te aprieta. No solamente que te están tocando, la gente te aprieta. Y Jesús le dijo, es que ustedes no entienden. Ha sucedido algo aquí en medio nuestro con un impacto más que físico, espiritual. Ha salido el poder de Dios. Hermano, nuestro Señor tiene poder. Amén. Y yo hablaba con alguien ayer y decía, yo todavía creo que Dios sigue teniendo poder para sanar gente. Amén. Y tiene poder para hacer milagros. Amén. Ahora, Él lo hace cuando Él quiere y con el que Él quiere. Yo he visto a hombres de Dios por muchos años, hombres que han servido fielmente a Dios, que Dios lo ha puesto en una cama y de ahí no se ha levantado, pero se lo ha llevado al cielo. Hay otros que están lejísimos de Dios, se han apartado de Dios, sufren accidente y no le pasa nada. No podemos cuestionar el poder de Dios, no podemos cuestionar la misericordia de Dios, pero aquí fue evidencia, el Señor Jesucristo quería evidenciar públicamente su misericordia y su poder. Mire, el versículo 32 dice, pero Él miraba alrededor para ver qué. ¿Para ver qué? ¿Quién? No es que Él estaba buscando a ver quién es. Hay una versión que lo dice de la siguiente manera. Pero Él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Jesús sabía quién le había tocado. Jesús hizo la declaración pública, la pregunta pública. ¿Usted sabe para qué? Para que la mujer que había venido a escondidas, que había venido discretamente, que había venido en sumisión, que no quería ser notada por nadie, Él quería que esa mujer saliera al frente y diera testimonio público de la misericordia de Dios en su vida. Hermano, ¿el Señor no ha tenido misericordia de ti? Yo creo que el Señor ha tenido misericordia de todos nosotros y tenemos que mostrar públicamente, más que una actitud de queja, una actitud de agradecimiento por la misericordia que el Señor ha tenido por nosotros. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella fue entre una multitud, una evidencia viva y contundente, no solo del poder de Jesús, sino de la misericordia de nuestro Señor. Esta mujer dio testimonio público de lo que Cristo había hecho en su vida, de lo que había hecho en lo más íntimo, en lo más personal de su vida, en lo más privado de su vida. Dice que le contó toda la verdad. No se la contó a Jesús para que Él supiera toda la verdad, porque Él sabía toda la verdad. No para que Él supiera su historia, porque Él conocía toda su historia. Ella le contó en agradecimiento a Jesús y otros pudieron escuchar su testimonio de cómo el Señor había tenido misericordia de ella y cómo encontró la solución en Jesús. ¿Cuál fue la respuesta final de Jesús? Y Él le dijo, hija,
tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. Aquí se resalta el hecho no el hecho de la sanidad física. Lo que se resalta aquí en las palabras de Jesús es la sanidad espiritual. Hermanos, las enfermedades, la gran mayoría de veces, golpean más el estado espiritual, emocional de la persona, más que el estado físico. Por eso Salomón dice que un buen remedio, ¿cuál es? Un corazón alegre constituye un buen remedio. Hermano, a veces el problema no está en el cuerpo. ¿Usted sabía eso? Muchas veces el problema está en nuestra mente y está en nuestro corazón. Está en nuestra actitud. Hermano, hay gente que tú la ves enferma o que están hay gente que tú lo ves y tú no sabes si están enfermos o no, si no te lo dicen. Y hay gente que están físicamente sanos y parecen enfermos. Le dijo, vete en paz. Por eso me gusta esa frase del apóstol Pablo en Filipenses: y la paz de Dios, que sobrepasa vuestro entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Hermanos, en medio de la enfermedad, es posible que esta mujer se volviera a enfermar. No sabemos si de otra cosa. No se vuelve a mencionar esta mujer. Usted sabe que, hermanos, las enfermedades van y vienen. Pero si estamos cerca del Señor, la paz de Dios guardará nuestros corazones. La misericordia de Dios. Y por más, hermano, por más sano que estemos en esta tierra, traten de mantenerse sanos si usted puede. Pero mire, no importa lo sano que tú te estés, o lo saludable que tú estés, un día nos vamos a morir. El versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tenemos una mala noticia. Tu hija ha muerto. La historia parece que va bonita, ¿no es verdad? Se sana a una mujer, se le quita la aflicción a una mujer, se le quita el azote a una mujer. El Señor le da una palabra de aliento, de esperanza. Vete en paz, quedas sana, quedas libre. Hermano, cuando el Señor Jesús hace a alguien libre, lo liberta para siempre. Quedas libre de tu azote. Hermano, el pecado es un azote. Quedas libre de tu azote. Parece que la historia va muy bien hasta que le dicen a este hombre: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Esta historia continuará. Señor, gracias te damos porque tú tienes misericordia de nosotros. Usted conoce nuestras aflicciones. Usted conoce nuestras necesidades más intensas, más privadas, más internas, pudiéramos decir. Usted conoce, Señor,
los sufrimientos de cada uno de tus hijos. Tú no estás ajeno a ninguno de ellos. Aún así entendemos que tú eres un Dios que tiene misericordia. A pesar de que nosotros, por el pecado, por nuestras faltas, merecemos ser azotados, merecemos ser afligidos, merecemos ser llevados a la muerte, a la condenación eterna, merecemos todo lo malo que nos ocurre. No solamente porque hemos heredado las consecuencias del pecado de nuestros padres, de nuestros primeros padres, sino porque también nosotros somos culpables del pecado. Te fallamos, te deshonramos, te desobedecemos, nos alejamos de ti, nos apartamos de ti. Creemos ser sabios en nuestra propia opinión. A pesar de ello, tú extiendes tu misericordia para nosotros, Señor. A pesar de ello, tú extiendes tu misericordia a nosotros. Vemos un mundo con mucha tecnología, con mucha ciencia. Vivimos en un mundo con muchas posibles soluciones, soluciones médicas, soluciones sociales, mentes humanamente brillantes. Que pueden hacer una cirugía a miles de kilómetros, que pueden intervenir a un paciente a miles de millas. Personas con capacidades impresionantes. Un mundo que tiene prácticamente todos los recursos. Que tiene medios, que tiene posibilidades. Pero cada vez un mundo peor. Más personas enfermas. Más personas muriendo. Y aparentemente en vez de solucionarse, se empeora todo. Razón. El hombre nos hemos alejado de ti, Señor. Oh Señor, perdónanos. Ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos a postrarnos delante de ti. Aún así te agradecemos por las habilidades y la capacidad que tú le has dado al hombre para tener soluciones, a veces soluciones permanentes y otras soluciones temporales. Gracias, Señor. Tu multiforme gracia se manifiesta de esa forma también. Pero Señor, ayúdanos a no depender exclusiva y únicamente de los medios que tú has provisto. Ayúdanos a depender de ti. Usted sabe la aflicción de cada uno de tus hijos. Usted conoce sus azotes, sus batallas, sus luchas, sus sufrimientos. Ayúdanos a acercarnos a ti. Tú tienes poder, Señor. Tú tienes poder. Aquellos que están siendo esclavizados o están esclavizados por el pecado, tráeles liberación. Tráeles libertad en Cristo Jesús.
por el poder de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que bendigas tu palabra en cada una de nuestras vidas. Gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Salude a su hermano, dale un apretón de manos, un abrazo. Nos vemos esta noche, si el Señor lo permite.